Las listas son una estructura de datos que se utiliza para almacenar una colección ordenada de elementos. Estos elementos pueden ser de cualquier tipo, como por ejemplo números, cadenas de texto, booleanos o incluso otras listas. En Python constituyen una de las estructuras más flexibles que podrás utilizar. Y no hay que confundir estas listas con arrays, porque no son lo mismo estrictamente hablando. Se parecen en ciertos aspectos, pero no son lo mismo. Más adelante, en otros módulos de Python, veremos cómo funciona la biblioteca NumPy y cómo podemos crear arrays, pero no será en este módulo. Los arrays en casi todos los lenguajes de programación son estructuras de datos que almacenan una secuencia de elementos del mismo tipo. Por ejemplo, un array de Java se ve de esta forma. Java no admite en sus arrays que tengamos diferentes tipos. Sí que podemos hacer arrays de diferentes tipos, pero no poner diferentes tipos mezclados en un mismo array. Por ejemplo, si queremos strings, haríamos un array para strings, pero este que ves en pantalla es para enteros, con ese int, y solo puede contener esos valores enteros. Sin embargo, las listas de Python son capaces de almacenar diferentes tipos de datos. ¿Y para qué nos pueden servir estas listas? Pues en pantalla tienes 4 variables, con datos que podrían estar relacionados. Imagina que estos son los atributos que describen una prenda de ropa en una aplicación de gestión de inventario. Sin embargo, tenemos los elementos relacionados en 4 variables separadas, es decir, no están realmente relacionados, sino que son 4 cosas diferentes. ¿No sería genial tener una estructura para agrupar todos estos datos? Pues aquí es donde entran en juego las listas. Si agrupamos los datos con una lista, los tendremos almacenados en una sola variable. Tengamos 4 atributos como esto, o 5000. La sintaxis de lista Python es la siguiente. Tendríamos el nombre de la variable que va a contener esa lista, aunque se puede utilizar fuera de una variable también, y después los corchetes para abrir la lista y cerrarla. Dentro de ellos tenemos todos los elementos que queramos separados por comas. Estos elementos, como he dicho al principio, pueden estar mezclados. Pueden ser de tipo string, de tipo int, bool, etc. Pues vamos a crear una lista que contenga estos 4 valores. Almacenamos el valor rojo, una coma, la talla sería L, metemos aquí el int 100 de precio y la cantidad. Y ya podemos prescindir de esto. Bueno, camiseta. Ahora tenemos todos los datos asociados en un solo elemento. Gracias a esto hemos simplificado el código enormemente, ya que estos son 4 atributos, pero podrían ser muchísimos más. Verás que este ejemplo se puede mejorar todavía más cuando tratemos el tema de los diccionarios de Python, pero de momento vamos a utilizarlo así, con las listas. ¿Cómo vamos a mostrar estos datos en la consola? Pues la lista está guardada en una variable que se llama camiseta. Pondríamos un print y llamamos como una variable cualquiera a camiseta, y ahí nos salen los datos. Vamos a concatenar esta frase. La camiseta tiene estos atributos y después mostramos los atributos que tiene. Sin embargo, al concatenar tenemos un problema con las listas. Nos dice error de tipo de dato. Solo se puede concatenar str, no lista, a un str. Básicamente lo que nos está diciendo es que no podemos concatenar un string con una lista. Estamos ante otro tipo de datos realmente, las listas. Tendríamos el tipo de dato str y el tipo de dato list. Y estos no son compatibles. ¿Cómo podemos solucionar este dilema? Pues recuerda que el print admitía diferentes objetos, diferentes cosas, separándolas por comas. Pues aquí podemos poner un objeto de tipo string, un str como este, y otro de tipo lista. Y ahora sí que se pueden mostrar los dos en el print. Ahora que ya sabes lo más básico de las listas de Python, ha llegado el momento de empezar a utilizar métodos con ellas. Para quien todavía no sepa qué es un método, no os preocupéis, ya lo explicaré.
Por ahora que sepáis que sirven para hacer cosas con ciertos elementos. Y las listas, por ejemplo, tienen ciertos métodos para trabajar con ellas. Y estos son los que vamos a usar. Su funcionamiento interno ya lo descubrirás más adelante, cuando empecemos con la programación orientada a objetos en el siguiente módulo de este curso. Pero por el momento no entremos en esos detalles. Empiezo explicando qué es un índice de posición, por si alguien no sabe lo que es. Hay ciertos elementos en programación que cuentan con un índice. Este índice lo único que hace es poner números en las posiciones de cada elemento. Por ejemplo, una lista de Python contiene un índice de posición. Esta de aquí tiene 3 elementos y estos están numerados a partir del 0. Internamente no lo vemos aquí, pero están numerados. Entonces este elemento es la posición 0 de dicho índice. Este la 1 y este la 2. Y si ponemos más, pues aquí vendría el elemento número 3 en el índice. Que si contamos esto, son 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Pero en el índice, estos 4 elementos se cuentan como 0, 1, 2, 3. ¿Esto para qué se hace? Pues para poder tener una referencia individual de cada elemento. Ya que como viste en el capítulo número 15, estuvimos imprimiendo los valores que tenía una lista, pero no podíamos controlar específicamente un dato, como por ejemplo este. Teníamos ahí todo ese conjunto y no podíamos hacer nada más. Pues ahora verás que con este índice y con los métodos podemos hacer muchas cosas. Empecemos pues con la sintaxis de asignación en listas. Para asignar un valor a cierta posición de una lista lo haremos de una forma parecida a la asignación de valores con variables. Sencillamente debemos añadir esa posición de índice. Para hacer esto, hacemos referencia a la lista colores, indicamos con unos corchetes en qué posición queremos trabajar, pues yo quiero en la 0, por ejemplo, y utilizamos el operador de asignación. Lo único que ha cambiado aquí de reasignar un valor a una variable normal y corriente es este índice que tenemos por aquí. Y quiero que en la posición 0 esté el color amarillo. Que estos realmente no son colores. Pensar que estos son strings y ya está. Aquí da lo mismo que ponga amarillo como que ponga A. No penséis que se guarda de algún modo algún tipo de color RGB o algo de esto. Simplemente es una palabra. Pero lo pongo con colores para que entendáis los ejemplos de manera más fácil. Y finalmente lo que vamos a hacer es imprimir el valor de toda la lista. Pues ahí tenemos la reasignación concluida. He sustituido el color azul por amarillo. El resto sigue igual. Pues ya puedes ver que de esta manera con el índice puedes utilizar una lista como si fuesen varias variables, ya que puedes acceder a cada uno de sus elementos. Y eso es lo interesante que tienen las listas, por supuesto. Esto que acabamos de hacer se ha hecho en tiempo de ejecución. Quiere decir que ahora mismo no se ha sustituido de manera permanente este color azul. Sigue estando ahí. Esto depende de cómo esté escrito en el código. Todo lo que hay por aquí funciona en tiempo de ejecución. Es decir, cuando yo ejecuto el programa, lo que ocurre aquí en la línea 1 es que en la posición 0 está azul. Después llega el intérprete a esta línea y reasigna ese color azul a amarillo. Finalmente lo imprime todo y se acaba. Y ya está, todas esas acciones se han perdido en la memoria RAM concretamente. Entonces que quede claro que estos cambios que vamos haciendo aquí no son permanentes. Si queremos hacer cambios permanentes en ciertos datos, deberemos utilizar algo como una base de datos. Eso lo haremos más adelante, pero primero tenéis que aprender a manejar las listas. Lo digo por si a alguien no le ve el sentido de para qué hacer esto de reasignar un valor si luego cuando acaba el programa se pierde. Pues tendrá mayor sentido cuando podáis hacer algo realmente útil con ello. Pero no tengáis prisa, hay que aprender las bases bien primero. Dejando este pequeño paréntesis que creo conveniente haber explicado, vamos a ver qué es el error por número de índice inexistente. Supongamos que este amarillo lo quiero reasignar a la posición 6 de la lista. Según lo que te he dicho, aquí no hay posición 6. ¿Qué crees que va a pasar? Me va a crear los espacios necesarios hasta llegar a la 6,
me lo va a colocar al final y se etiquetará esto como posición 6 y se saltarán varios números, ¿o qué creéis? Pues bueno, el título de esta pequeña sección del capítulo ya revelaba lo que iba a ocurrir, que es lo siguiente. Un error de índice. El índice de asignación de la lista está fuera de rango. Sencillamente nos indica que el número se ha salido del rango de posiciones que tiene el índice en esta lista concreta. Puesto que tiene 3 elementos, 0, 1 y 2, y yo le he puesto la posición 6. Pues ya sabéis que si os equivocáis o generáis un programa que en algún momento indique una posición errónea, como este 6 en este caso, pues os dará error. Si hubiese aquí 7 elementos, recuerda que va desde el 0, pues la posición 6 estaría correcta. Pero para ello deberíamos tener esto. Aquí tendríamos posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Amarillo quedaría por aquí. Sustituiría este string vacío o lo que hubiese escrito. Da lo mismo, simplemente de esta forma creamos dicha posición. Si no está creada, pues no se puede reasignar nada porque no existe. Aquí sí que puedes ver que funciona. Ignora esto que es de la ejecución anterior. Puedes ver aquí cómo tenemos todos esos valores y amarillo está en la posición 6 del índice. Hago mucho hincapié en contar una y otra vez lo mismo de las posiciones porque es algo que he visto que muchas veces crea confusión. Confunde bastante eso de que se empiece a contar desde el 0, porque básicamente toda la vida hemos estado contando desde el 1. Pues es por eso simplemente. Y ahora que ya sabes lo básico de las listas, cómo funciona un índice, cómo puedes producir un error con él y cómo reasignar valores, vamos a ver cómo utilizar métodos con ellas. En concreto empecemos con el método append. Este método lo que hace es añadir un elemento al final de una lista. Claro, si tú quieres añadir aquí un valor que ponga amarillo al final, lo puedes hacer por supuesto de manera literal, escribiéndolo aquí. Vale. Pero esto no es lo que quiero hacer. Ya veremos más adelante que para hacer programas finales, escribir las cosas así directamente en el código muchas veces no nos va a servir. Que va a ser el propio programa el que vaya escribiendo cosas. Entonces necesitamos saber cómo funcionan estos métodos, para precisamente que sea el programa en sí mismo que haga el trabajo. Pues bien, si no lo hacemos de esta manera, podríamos pensar pues que tenemos 0, 1, 2, la posición 3. Ahí tenemos que colocar el color amarillo. Pues ponemos colores 3 y asignamos amarillo. A ver qué pasa. Nos da otra vez ese error de índice. Porque esa posición 3 no existe. Hay que crearla primero. Y claro, habrá programas que no sepamos cuántos elementos van a ir entrando en una lista. Por ejemplo, en ciencia de datos vamos a manejar muchos datos que se van a ir moviendo y añadiendo a listas, eliminando y todo tipo de acciones. Entonces no podemos hacer esto, que esto sería una chapuza, de ir añadiendo posiciones para que nos funcione. ¿Ves? Así lo podríamos hacer. Y se ha añadido, se ha sustituido este string vacío por esto. Pero esto no nos sirve. Utilizando el método append podemos crear esa nueva posición al final de la lista. Pues sencillamente pondremos colores, o el nombre de la lista que sea, un punto y desplegamos la lista de métodos y otras cosas. Pues nos interesa append, para empezar. Lo escribes a mano o haces clic aquí. Todos los métodos, al igual que las funciones, que en su base son lo mismo, llevan estos paréntesis. Recuerda que con el print utilizábamos argumentos para irle pasando cosas. Pues aquí igual, cada método espera sus propios argumentos. Depende de los parámetros que tenga establecidos. El append lo que necesita es que le pasemos un elemento para añadirlo al final de la lista. Pues sencillamente se lo escribimos, que queremos añadir elemento amarillo. Pues ya está. Append se encargará de colocarlo aquí, al final.
Ahí lo tenemos, nos ha creado la posición y ha añadido el elemento. Pues esa es la diferencia entre reasignación en listas y utilizar el append para esto. Después tenemos otro método para añadir elementos a listas. Se trata del método insert. El método insert de Python añade un elemento como append, pero podemos decir en qué posición del índice colocarlo exactamente, ya que con el otro lo estamos añadiendo siempre al final. Pero si yo quiero, por ejemplo, ponerlo al principio, lo podré indicar con ese método. Pues pondríamos aquí, en lugar de append, insert. Y lo que vamos a poner por aquí es primero la posición del índice en tipo integer con un int, un entero, una coma y el valor que queremos añadir. Entonces le decimos, añádeme en la posición 0 de la lista de colores el elemento amarillo. Y ahí tenemos amarillo que no reemplaza azul. Lo que ahora tienes que tener en cuenta que azul ya no está en la posición 0. En este punto del código, concretamente en esta línea, azul se ha posicionado en la posición 1, verde en la 2 y rojo en la 3. Se han movido todos una posición. Hay que tenerlo en cuenta porque a veces vamos a utilizar posiciones para indicar cierto elemento y según lo que vayamos haciendo se nos van a mover de sitio. Pero no pasa nada porque te enseñaré a que esto no sea una preocupación. Tenemos formas de salvarlo. ¿Qué pasa si pones una posición de índice inexistente con este método? ¿Va a solucionar el fallo o crees que no? Que volverá a dar ese valor de índice incorrecto. Si yo le pongo aquí un 7, que no existe, ¿crees que me va a crear la posición como ha creado append al final de la lista o qué va a pasar? Pues podemos salir de dudas ejecutándolo. Me lo añade al final de la lista correctamente, pero realmente no me lo ha añadido en la posición 7, sino que en la posición 3, exactamente. Pero en el código pone posición 7. Pues sencillamente este insert nos ha salvado de un error y ha añadido este string al final de la lista, en la última posición libre, la nueva, que sería la 3. Si hacemos esto, podemos confundir el código, ya que aquí cualquiera que lea esto esperará que se guarde en la posición 7 y se estará guardando en la 3, así que podemos crear confusión. Fíjate siempre bien a partir de ahora de lo que haces con los índices. Veamos un último método y acabamos con este capítulo que se está alargando bastante. El método extend, el cual sirve para extender entre comillas una lista con un elemento iterable. No te preocupes todavía por entender muy bien lo que es iterable o por entenderlo en absoluto. Explicaré esto cuando lleguemos a los bucles. En el siguiente ejemplo tenemos dos listas. Supongamos que yo quiero que finalmente todos los valores de colores se queden en la lista colores 1, tanto los de colores 2 como los propios que lleva. Pues lo puedo hacer con este método extend. Pongo nombre de la lista, punto, extend, y le digo con qué elemento quiero extender esta lista. Pues en este caso con colores 2. Imprimimos, siempre es importante ir probando todo. Así nos aseguramos de que lo que pensamos que podría pasar ocurre de verdad. Porque a veces tendremos una idea equivocada de lo que va a ocurrir, lo damos por hecho y luego no es así. Pues ponemos colores 1 y aquí tendríamos ya esa extensión. Lo pongo así para que lo veáis todo en conjunto. Fíjate cómo empezamos con los valores propios de la lista colores 1 hasta rojo y después me ha ido añadiendo todas las posiciones de esto, estas tres. En el capítulo anterior viste de qué forma podíamos añadir nuevos elementos a las listas ya creadas. En esta ocasión vas a ver todo lo contrario, vas a ver cómo eliminar elementos con varios métodos para listas. El método pop sirve para eliminar un elemento de una lista. Vamos a probarlo. Para utilizarlo tenemos que mencionar a la lista, en este caso colores, ponemos un punto y accedemos al método pop. Ponemos unos paréntesis y listo. Esto lo que va a hacer es eliminar el último elemento de la lista, en este caso, el color rojo. En el caso de que no quieras eliminar
exactamente el último elemento, puedes indicar un número de posición en los paréntesis del pop. Esto lo haremos con un valor de tipo int. ¿Qué quieres eliminar azul? Pues le pones un 0. Ten cuidado con la posición del índice, ya que si pones un número de posición inexistente, como podría ser el 3, pensando que tiene posición 3 esto, te va a dar el siguiente error. Error de índice. El índice de pop está fuera de rango. Este fallo tan tonto hará que un programa completo se cierre de forma inesperada. A no ser de que utilicemos el manejo de excepciones, cosa que no veremos todavía en los próximos capítulos, aún nos queda un poco para llegar a eso. Pero de momento, ten en cuenta que debes elegir bien las posiciones de pop. Después tenemos el método remove, el cual nos permite eliminar un elemento literalmente. ¿Que queremos eliminar el valor rojo independientemente de qué posición esté? Pues cambiamos el método pop por remove y como argumento le vamos a pasar el valor literal que queremos eliminar. Si es rojo, pues rojo. Y por aquí tendríamos rojo eliminado correctamente. Ten cuidado porque este método no elimina duplicados. Supongamos que tenemos la siguiente lista. Rojo está 3 veces. Pues si hacemos este remove, simplemente nos va a eliminar el primer resultado que encuentre, que coincida. En este caso nos elimina el primer rojo, que lo ha encontrado ahí, en la posición 0, y el resto lo ignora. Ahora, si utilizásemos un bucle para repetir esto 3 veces, o lo copiamos y pegamos 3 veces, nos va a eliminar cada uno de los valores. Y ahí puedes apreciar que cada vez va eliminando el primero que encuentra. Lo podríamos ver mejor con un print, después de cada eliminación. Así. Ahí veríamos como el primer remove nos elimina rojo de aquí, el segundo nos elimina este, que aquí ya no aparece, y por último nos elimina el último valor de rojo. ¿Qué ocurre si le pongo al remove un elemento inexistente? Aquí le pongo amarillo, que no está. O cualquier otra cosa. Pues ahí tenemos un value error. Nos dice que el valor de x pasado al método remove no está en la lista. Veamos en esta ocasión un par de métodos para listas con los que buscar ciertos elementos. Esto vendrá muy bien cuando consigamos realizar automatizaciones, entre otras cosas, pero de momento lo utilizaremos de manera básica. El método index se encarga de buscar un elemento en una lista. Solo va a buscar hasta encontrarlo una vez. Si está repetido, va a ignorar el resto de resultados. Si encuentra la coincidencia, nos va a devolver el número de posición en el índice donde aparece. En cambio, si no hay coincidencia, nos arrojará un error. Así que tenlo en cuenta. La sintaxis del método index es la siguiente. Tenemos por un lado el nombre de la lista a la que hacemos referencia, accedemos al método index sobre esta lista con un punto index, y entre los paréntesis le pasamos el elemento que queremos buscar. Este elemento puede pasarse con un identificador, como podría ser el nombre de una variable que contenga el elemento que quieres buscar, o simplemente se lo pones literalmente ahí. Para hacer una prueba práctica voy a utilizar esta lista de números. Quiero realizar una búsqueda sobre el valor 10. Pues bien, el resultado lo voy a almacenar en una variable. Le decimos números, que es el nombre de la lista, punto index, y entre los paréntesis buscamos el valor literalmente 10, un integer. Si esto fuesen strings, le pondríamos las comillas, buscaríamos ese string con el valor 10, pero en este caso son integers. Y por último vamos a imprimir el resultado para ver si nos lo ha encontrado correctamente y nos indica, como he dicho, la posición.
Nos aparece posición 1, correcto, 0 y 1. Aquí estaría. El resto, como he dicho, los ignora. Bueno, y si buscamos un valor, como podría ser, por ejemplo, 1000, que no existe, nos aparecerá un value error. 1000 no está en la lista. El término index de este método puede ser traducido al español como índice. Este nombre de método está proporcionado así porque es exactamente lo que hace. Busca el número de índice donde hay una coincidencia, así que el nombre es muy acertado. El método count también busca elementos en las listas, pero es sustancialmente diferente. Este método busca todas las coincidencias y nos dice cuántas hay en una lista. La sintaxis del método count es la siguiente. Por un lado accedemos a la lista con su nombre, .count para acceder al método y ponemos un valor de búsqueda. Pues lo mismo que index, funciona igual. Volvemos a la lista anterior. Esta vez voy a especificar aquí un valor de búsqueda, para no especificarlo literalmente en la llamada. Esto para que vayáis practicando y haciendo cosas diferentes. Pues ahí tendríamos el valor de búsqueda guardado y ahora otra variable para las coincidencias. Ya que en este caso me va a decir el total de coincidencias, no las posiciones donde está cada elemento. Nombre de la lista, .count. Y ponemos el valor de búsqueda. Así. Ya tenemos un buscador construido. Y finalmente voy a informar con un print como este. En total el valor de búsqueda tal tiene tantas coincidencias. Pues vemos que ha funcionado correctamente. En total el valor de búsqueda 10 tiene 4 coincidencias. Ha encontrado una aquí, otra aquí y finalmente otra aquí. Y lo que hace es contar, como su nombre indica en inglés, todas las coincidencias que encuentre. Si en la búsqueda no hay ningún resultado, porque pongamos un valor de búsqueda que no existe, en el elemento donde estemos buscando, no nos va a producir ningún error. Sencillamente nos va a almacenar un valor 0, diciéndonos que no hay coincidencias. Ponemos el valor 1000, que no existe, y ahí dice que el valor de búsqueda 1000 tiene 0 coincidencias. Esto lo podrías hacer más interesante si le añades una entrada de datos en la consola. El problema es que todavía no hemos llegado al tema de las conversiones. Llegaremos pronto, pero todavía no las he explicado. Así que simplemente te voy a mostrar ahora un adelanto, pero si no lo entiendes del todo, no te preocupes, porque voy a explicar muy bien cómo funcionan estas funciones de conversión, y lo que son, para qué se hace y demás. En este capítulo no. Aquí pondríamos la función de conversión int, dentro un input, para transformarlo a tipo int, porque input nos devuelve un str, y esto no son str's, así que no nos serviría para buscar con ello. Y aquí ponemos una frase. Por ejemplo, introduzca un valor a buscar. Aquí, que quiero buscar el valor 7. Pues me dice en total el valor de búsqueda 7 tiene una coincidencias. Podríamos poner coincidencia barra coincidencias. Y ahora si le busco otro, pues funciona también. Que quiero buscar el valor 150. Pues este 0. Así tenemos un buscador dinámico que es capaz de reaccionar ante cualquier número que le pongamos en la consola. Eso es todo. Empecemos la parte práctica del día 3. Para los primeros ejercicios vamos a añadir elementos a listas. Empezaremos a partir de esta lista inicial y ves haciendo lo que te vaya indicando. Para solucionar todos estos ejercicios, deberás utilizar los métodos que hemos visto en la parte teórica. Para este ejercicio quiero que añadas un elemento al final de la lista.
Es decir, añade un color cualquiera. Y después muestra el resultado, imprimiendo la lista completa. Para añadir un elemento al final de la lista lo podemos hacer así. Nombre de la lista, punto, utilizamos el método append y le indicamos el elemento que queremos añadir al final de la lista. Por ejemplo, este. El resultado después de esto es este. Para el siguiente ejercicio quiero que añadas 3 colores al final de la lista. Quizás este ejercicio lo has solucionado de la siguiente forma. Con lista.append el nombre del primer color. Y así lo mismo con los otros dos. Sin embargo, hay otras formas de hacer esto. Una de ellas, que quizás no se te ha ocurrido, es la siguiente. Utilizar un extend. Y extendemos la lista con los elementos que necesitemos. Si queremos 3, pues le ponemos 3. Y el resultado es el mismo que hacerlo con append en 3 líneas. Para el siguiente ejercicio quiero que añadas un color en la posición 2 de esta lista. Posición de índice 2. Para este caso utilizaremos el método insert. Ponemos posición de índice 2 y después le añadimos el color, el elemento. Y ahí tenemos ese nuevo elemento en la posición de índice 2. Recuerda 0, 1, 2. Inicialmente verde estaba en la posición 2 y se ha desplazado a la posición 3 al colocar naranja en su posición. Y amarillo lo mismo. Se ha desplazado una posición hacia la derecha. Para el siguiente ejercicio tienes 2 listas. Quiero que las combines en una sola. Hazlo de la manera que prefieras. Pues aquí podemos poner lista 3, lista combinada, lista completa, lo que tú quieras. Y luego simplemente tenemos que sumar las listas. Lista 1 más lista 2 igual a lista 3. Tenemos primero los elementos de la primera lista y luego los de la segunda combinados en esta lista 3. Esto también lo podrías haber resuelto, por ejemplo, con el método extend, el que he utilizado en uno de los ejercicios anteriores. Como puedes comprobar, para todos estos ejercicios hay diferentes posibles soluciones. Si quieres, ves dejándome en la descripción tus soluciones. En los siguientes ejercicios vas a practicar con eliminación de elementos. Para empezar, quiero que elimines el color verde de esta lista. Esto se puede hacer de diferentes formas. Vamos a ver una. Pondríamos lista.remove y el elemento literal que queremos eliminar. En este caso, verde. Otra posible forma sería con del. En lugar de eliminar toda la lista, de esta forma, lo que haremos será indicar un índice de posición concreto. 0, 1 y 2 nos interesa el número 2. Y el efecto en cuanto a elementos en la lista es el mismo. Se ha eliminado correctamente. Para el siguiente ejercicio quiero que elimines todos los elementos de la lista. Esto lo podemos hacer también de diferentes formas. Una muy simple sería del lista. Si has prestado atención a lo que decía en el ejercicio anterior, en la solución, pues ya tenías la solución de esto. Si intentamos imprimir esta lista nos saldrá este error,
y es porque hemos eliminado la lista. Para el siguiente ejercicio, quiero que dejes esta lista vacía, pero que siga siendo accesible en el código. Es decir, no borres la lista, simplemente déjala vacía. Para esto puede ser que hayas intentado utilizar del y te haya ocurrido esto, un name error. Con del lo que hacemos es eliminar la lista. No solo eliminamos sus elementos, sino que eliminamos el objeto entero, toda la lista. Por lo tanto, de esta forma no podías hacerlo. Por ejemplo, podrías haber puesto lista.remove y eliminar cada uno de los elementos. Así de uno en uno hasta eliminar los 4, pero esto es más lento. Pues con lo que os he enseñado en la teórica, si no sabíais nada más, lo habréis resuelto de una forma parecida a esta, de uno en uno. Pero podemos utilizar algo mejor, que es esto. Lista.clear. Este método no os lo he enseñado, pero aprovecho para enseñároslo ahora, para que veáis de qué forma lo habéis hecho y de qué forma podéis hacerlo. Así aprendéis otra cosa nueva en la práctica. Y esto lo voy a hacer muchas veces. Voy a ir planteándoos ejercicios que quizás con la teórica los resolváis de una manera poco óptima y luego os enseñaré una manera mejor, para que podáis comparar. Y eso seguro que os hace recordar ciertas cosas, cuando os veáis en la misma necesidad. Bueno, con lista clear ejecutamos y nos sale la lista vacía, pero no ocurre como con del. La lista sigue existiendo porque la podemos acceder. Y ahora yo le podría añadir nuevos elementos a la lista a partir de aquí. Con del no. Con del ya finaliza el código si intento acceder a esa lista. Para este ejercicio quiero que elimines la posición azul, pero sin utilizar el string literal. Quiero que lo hagas con índices de posición. Pues mi solución para esto es poner lista.pop y ponemos índice 1. 0 es rojo y azul está en la posición 1 del índice. Para este ejercicio quiero que imprimas el índice de posición que tiene el elemento verde. Por supuesto utilizando un método de lista. Empecemos creando una variable y le diremos lista.index y le pasamos literalmente verde. Aquí imprimimos posición. El índice de verde es 2. Para el siguiente ejercicio tienes que imprimir en la consola cuántas veces aparece el elemento azul en esta lista. Empezamos creando una variable y ponemos lista.count y le indicamos qué es lo que tiene que contar, todos los elementos azul. Aparece 3 veces. Dejamos aquí la parte práctica de las listas, todavía son ejercicios y una teórica muy sencilla, pero cuando añadamos temas como los condicionales, los bucles y las funciones, vamos a poder añadir mucha más complejidad a todos estos conocimientos y haremos muchas más cosas mucho más prácticas que todo esto. Por el momento, lo que quería en este capítulo es que aprendieses el manejo básico de las listas, lo que son y cómo funcionan. Pronto desarrollaremos más conocimientos. Por el momento nos vemos ya en el día 4 con más novedades. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!